buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Buscadores de este jueves 6 de noviembre del año 2025. Aprovechen esta imagen porque creo que mañana no se repite, ¿eh? Según algunos datos, mañana va a volver a llover, o sea que otra vez tendremos que estar guardados y mirando Buscadores. ¿Cómo andan los chiquilines? ¿Cómo andas, Daniela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bien. Recién te dijo un integrante de esta mesa, te dijo, mira, nena. Yo dije, esto... Bueno, porque nos conocemos hace muchos años, pero hace mucho que no nos veíamos. Cuando uno le dice, mira, nena, ¿es bien tomado o es como...? Por él, como es él, sí. O sea que claro, lo tomás como de quien viene. Seguro, sí. Es una demostración de cariño, sí, además ¿no? de hace muchos mira, años que no nos vemos. Y bueno, por supuesto que sí. No es el caso de lo que le pasó a la presidenta de México, ¿no? ¿Viste? Eso se le fue arriba el tipo. Tremendo, lo que muestra lo que estamos expuestas las mujeres. Yo sé que pensé al principio que había sido una apuesta. Dice, te juego $100.000 que el abrazo. No, yo creo que es tremendo. Yo creo que es tremendo. Yo le iba a dar un beso si no lo paran. Pero además, súper. Y capaz que apostó y ¿Por qué no apuestan con un hombre? Nunca por hubo una situación parecida. Por suerte a un la presidenta que político. tiene buenos ovarios lo denunció a la justicia. Totalmente. Pero, ¿lo denunció a la justicia? Sí, claro. Claro que sí. Mirá. Pero aparte un cargo. Va a ser una campaña, anunció. Va a ser una campaña para proteger a la mujer mexicana. Esa presidenta, que en general los grandes medios de información no dicen nada de ella. La abrazó y le quiso dar un beso en el cuello. Es tremendo, es tremendo. Y ella tuvo como... Pero además como él naturalmente como si ella fuera la tía. Sí, no, pero es un tema de acoso No, sí, claro, gigante. sí, claro. Es un tema de acoso gigante. Ahora yo me pregunto si ese hombre... Todas las mujeres, fíjense que es una mujer con el poder que ejerce una presidenta, termina con una actitud así, en la calle. También le podían haber... ¿Qué pasa a los rockstars? A mí me llama la atención... Los artistas están expuestos. Me llama la atención porque también... le podían haber dado una cuchillada en vez de un intento de beso, ¿no? Bueno, claro, la seguridad esa parte, ¿no? Claro, el tema de seguridad esa parte. Porque la primera imagen que uno ve lo sorprende. Cuando ve la segunda dice, ¿cómo se acerca tanto? Sin que nadie... Es sin duda, pero temas de violencia. Y hay otro tema que se enlaza con esto, que lo quería al menos decir un titular, es el paro de ADEMU, ¿no? Porque también forma parte de una violencia. Sí. Una violencia es un paro que, claro, que afecta a las familias, porque los chiquilines pierden clase, porque los padres están trabajando, no se van a casa con los chiquilines, pero es importante porque es un quiebre simbólico. En las escuelas, que es el lugar donde uno tendría que estar protegido, donde tendría que estar con espacios de habla, de escucha, bueno, entró una madre con otros jóvenes a pegarle a las maestras, sus hijos y otros niños más. Que pase eso en un recinto escolar muestra una fractura de la sociedad. Cuando yo iba a la escuela, tremenda. Daniela, y tú, era impensado que alguien entrara a una escuela, a un instituto, no, para nada. Siquiera a discutir. Mucho menos a pegar. Y hoy por hoy, en lo que va del año, ya hubo 6 agresiones a docentes. Entonces la violencia no está solo afuera, las instituciones está adentro. ¿Y qué aprenden los niños y niñas y jóvenes? Aprenden no de las palabras, aprenden de los hechos y aprenden de lo que ven. Entonces, que sean estos espacios un espacio de reflexión, que haya un paro, y va un paro no solo porque así lo tiene decretado ADEMU, sino un paro con reflexión, con contención, con charla, ¿no? Porque no pueden ser víctimas ahora las niñas que fueron el centro de este debate, ¿no? Ellas no pueden pagar. Lo que se resolvía por diálogo antes, en nuestra época, hoy se resuelve a los puñetazos. Pero antes en el problema siempre tenía la razón la maestra o el maestro. Ahora o el médico o la autoridad quizás desde algún lugar. Pero bueno, antes de cerrar quiero mandarle un saludo grande a Sergio Claro, un compañero de la universidad, que va a hacer un toque este sábado, ahí en el bar en Convención, y en la calle Durazno y Convención, bueno, que está con su banda Los Roca Surf, una banda histórica de surf uruguayo, así que un saludo. Saludo de todos Buscadores. ¿Cómo andas, Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un gusto, espero que estén lindos. Yo no tengo justamente muchas cosas negativas para transmitir. Porque esto que dijo Daniela es tremendo. O sea, lo que vaya una madre a patotear a quien le
pegó o que lastimó a su hijo, a una maestra y a los chicos que ella identificó, dijo, fue este, y que le fuera a pegar con los cosas. No es de la taberna, estamos mal. Sí. Estamos muy mal. Y eso, la verdad que indigna. Porque además, bueno, en la LUC se pretendió agregar una ampliación de penas. Y está por escrito, ¿no? Que Frente Amplio quiso derogarla. Ampliación de penas para quienes agredieran a los maestros. A los maestros, a los educadores, exactamente, en general, y a los empleados del transporte. Exacto, ahí está. Digo, pero bueno, pero hay otras cosas que a mí me indignan. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvo acá Esquipane y nosotros le preguntábamos sobre esto increíble de que el Frente Amplio no acompañó el poder pedirle al Poder Ejecutivo información, a la Presidencia de la República información. A la Presidencia de Información, sí. Una cosa insólita. Pero ahora, el presidente de la Comisión de Defensa, Gabriel Giannoli, propuso, con este tema Cardama... estuvo acá con nosotros. Bueno, propuso, con este tema Cardama, ir, ¿no? Ir los tres partidos políticos, los tres representantes de los tres partidos políticos, para ir allá a Cardama a controlar para que no exista problema. Y el Frente Amplio no quiso. Dijo no votamos. ¿Que para no gastar? No, ¿para qué? No, es que no entendemos eso. Eso dijo que se lo costeaba. Es la indignación que me da este tipo de cosas, que yo lo que quiero no es que vos después me relajes a mí. Yo lo que te estoy contando es esto. Es juego político. Vos después... Es juego político. Está bien, pero ¿cómo puede ser? El otro dice que no. Bueno, pero yo creo que bueno, el día que diga que no de otro lado, yo voy a venir a criticar esto, porque esto no es honestidad. Esto no es cristalinidad. Esto es todo lo contrario. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el presidente de la Cámara? Decir, mira, ¿sabes qué? Me lo costeo yo y voy a ir allá para ver qué es lo que pasa. Te digo lo que y después ya sé lo que va a pasar. No le van a creer. Pues no le van a creer. Entonces, estamos con un lío internacional. Estamos con un lío internacional. Un problema importante que se puede, que todos los partidos políticos puedan por lo menos participar de esto, pero no. Pero no, es que no, es que no. Entonces, ¿qué para ahorrar? ¿Qué para no gastar? Que ayer Tomás Friedman y este tema, ya termino. Entonces, con este tema y con el tema danza, escuché al presidente del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio, el generador de la grieta más grande del Uruguay, el generador de la grieta en el Uruguay, para mí es el generador de la grieta más grande del Uruguay, es mi opinión y tengo argumentaciones para poderlo decir. Está diciendo que el sistema político se está ensañando con danza, que le están dando demasiado. ¿Por qué? Pobrecito, que tiene todo el aparato, que tiene todos apoyando. Y ¿sabes qué es lo peor? Que hay personas atrás de eso y que está el propio Danza, que lo han dejado expuesto en esto, que es algo tan evidente, lógico y que no hay nadie que pueda estar en contra a poder decir, señor, usted no puede estar acá o tiene que renunciar a sus 600 palos que gana para ganar esto, y si no, quédese en la administración, en el tema privado. Ahora JUTEP, dicen que venga la JUTEP, la Constitución de la República es clarísima y demás, y pone a toda la sociedad que critica eso, que es contra la Constitución, pero cuando ellos mismos dejaron que pase así, eso es parecido al caso Sendik, que lo dejaron 1 año y medio y después la culpa es de lo que criticaban a Sendik. Ahora la culpa va a ser de lo que critican a que esto no puede hacer. La Constitución de la República, te guste o no te guste, hay que cumplirla. Y los que no saben cómo argumentar se tiran por un lado y dicen una cosa y dicen cualquier otra cosa. No, señores, es la Constitución y las leyes y hay que cumplirla. Y si no te gusta, andate para Cuba, andate para Venezuela, andate para otro lado, que ahí vas a ver si vas a tener que cumplir y vas a ver si tenés posibilidad. Alberto, es que estoy enojado. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Cómo estoy te enojado? Todo muy bien, todo muy bien. A ver esa sonrisa. No, yo no te veo una no voy a entrar en ese estado de energías que está muy bien, él tiene. Simplemente le decía a Antonio que ayer le pinchó el globo al diputado de su partido, nuestro compañero Tomás Friedman,
porque le dijo que no va a poder entrar al astillero. Ya se sabe, ya fueron periodistas, no se deja entrar a nadie porque hay militares. Pues yo le pregunté, esto suena que usted va a defender a Cardama, no investigar por Uruguay. Sí, bueno, y Tomás Friedman, tajante, le dice, no, ya se sabe que usted no va a poder entrar. O sea que va a ir simbólicamente. ¿Alguien tiene duda de que esto es un tema político? Bueno, está, pero yo en realidad quería hablar de otro tema. Yo venía para acá y justo escucho en Universal, están en la transmisión hasta las 5 de la tarde, esto del fútbol. Hoy es el día D. Claro, y estaba Kessman en la 22, y de golpe aparece un locutor y dice, todos se pelean a ver quién la tiene más grande. Yo dije, van a meter alguna aclaración de algún político por el caso Álvaro Danza, a ver si es un genio o es el diablo. No, era una publicidad comercial, en eso de que todos se pelean a ver quién la tiene más grande. ¿Una publicidad? Sí, así la presenta y así arranca y dice que no voy a nombrar a la empresa. No, claro. Pero ¿a dónde voy con esto? Que me gustó como imagen. Yo otro día planteé aquí que estaba un poco asombrado cuando se planteó la interpelación a la ministra de Salud Pública justamente por el tema Álvaro Danza. Planteaba que, con todo respeto, no es un tema que le importe a la gente. Con todo respeto, esa interpelación le va a dar un poquito de aire a un muy deteriorado partido independiente, pero nada más que eso. Y ponía, por un lado está el gobierno, que señala que el señor Álvaro Danza es una especie de genio, es el mejor en el tema de la salud, es un grado 5, es espectacular, y él puede hacer todo a pesar de los trabajos que tiene. Y por otro lado dice, no, la Constitución, la violación, al abismo caemos, y ni tan pelado ni con 2 pelucas. Pero a la gente en realidad ese tema, con todo respeto siento, no le preocupa en la medida que el sistema político está enfrascado. Pero ahora se le agrega otro elemento, indirectamente lo dijo recién nuestro compañero, los 639.700 pesos que declaró en la JUTET Danza, que cobra por mes finalmente en todos sus ingresos, bueno, pone un poco en contradicción a mucha gente con los sueldos, está muy alejado de lo que puede cobrar cualquier persona. Y el tema que hoy tendría que ser el eje del gobierno y de la oposición, el gobierno entendiendo que tiene que gobernar pero no ser tan intransigente, la oposición entendiendo que tiene que ser oposición pero perdieron, no pueden estar todo el día lloriqueando. Es el tema que planteó la compañera. Esto que pasó en la escuela no tiene antecedentes. No es una agresión más. ¿Por qué no es una agresión más? Hubieron varias. ¿Por qué no es una agresión más? Claramente porque en este caso entra una madre acompañada por otra gente, parece que afuera había una moto también con otros muchachos, entra una patota, entra una banda, entra un grupete, un diferendo entre 2 niñas de 6º año, donde agreden a la niña que se enfrentó con la otra niña, a las maestras, y este es el tema que tendríamos que estar discutiendo, y no, y por eso tomé la imagen, algunos políticos. No, a ver quién la tiene más larga. Todos se pelean quién la tiene más larga. Y con Danza está pasando eso. Claramente es una pulseada política escandalosa entre unos y otros, y a la gente no le importa. A mí lo que me preocupa realmente la verdad, de lo de la escuela. Y lo de la escuela es el tema, por ejemplo, hoy. ¿Cuál es la solución práctica? Claro, porque decir, como hemos hablado contigo varias veces, no es poner un policía ahí, un tanque, no. No, 2 policías cada escuela. No. Es un tema coyuntural, es un tema que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con lo de la... ¿Qué maestra puede tener en su ingreso 639.700 pesos? No digo que esté mal lo que cobra Danza, no lo digo. Pero digo que también entra ese tema en todo este manoseo. Yo sí digo, para mí está mal. La maestra... así como el ¿Por qué decir que está mal? ¿Que cobran 600 lucas por mes? ¿Pero por qué está mal? A ver, no, yo no. No está mal. No está mal porque hay que estamos para abajo. No está mal que gane 600 pesos. Lo malo es lo que ganan los maestros. Sí. Pero hay otras cosas. ¿Y de dónde sacar números? ¿De dónde sacar la plata para pagar a los maestros 200.000? Pero las mujeres tenemos voz baja a veces. Acá hay un tema que es una cosa. Que él trabaje particularmente y gane 600.000 pesos, 500.000 pesos, lo que sea, está bárbaro, y de hecho un montón de médicos lo hacen y está muy bien. Sí. Ahora, el sueldo de lo que pagan en el Estado es pobre. Pero es el otro día... Si uno quiere, para que no termine, si uno quiere tener a los mejores... el carro. Pero lo que pasa es que a veces se interrumpe y no se puede tener está bien, es verdad. Entonces, si uno quiere tener a los mejores en los mejores lugares, hay que pagarles bien. Ahora, la Constitución, según quien la lea. Igual que los contadores, cuando te dicen, bueno, ¿cuánto quiere que le dé? Los legisladores, se
sostienen en algunas medidas que hacen jurisprudencia que dicen, bueno, ¿cuánto querés que te dé? ¿Hasta dónde querés que la legislación te cubra? Que la Constitución, por más que sea clara, tiene diversas lecturas. Sí, y hay agujeros en la elección. Yo creo, y lo dije 2 veces acá, lo dije 2 o 3 veces ya cada jueves que vengo, que me parece que lo de danza es insostenible. Lo he dicho muchas veces y sigo diciendo eso. Sí. Ahora digo que la herramienta de Constitución tiene múltiples lecturas. Entonces sí, pero hay no en este agujeros. Caso. Así que, en este caso no tendría que estar, en este caso no tiene pero para mí duda. No tiene que ser por lo que gana. Yo dije algo más el día que planteé poco en lo público. Tendría que ganar más en lo público, retener a los mejores. Y me parece que es incompatible que no puedes estar mente, cuerpo, corazón en una actividad pública que te requiere un compromiso, una mirada. Así que está bien que una persona... Pero hay que detener a los mejores. Yo voy a decir algo. Está bien que un profesional gane 600.000. ¿Y cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema? Que no hay guita para darle tanto por mes a un solo. Pero por algo sos especialista. Por algo sos especialista. Por algo te especializaste en lo que fuera. ¿Cuántos especialistas hay que no ganan ni la mitad? En otro rubro. El otro día en el Parlamento se habló de... ¿Qué le pones? ¿Un tope? Pero jugadores de fútbol, ¿cuánto ganan? Si empezamos a ver eso, ¿cuánto gana una obra de arte? ¿A vos te parece que está bien que Suárez gane $900.000 por día? Bueno, pero entonces vamos a discutir todo. Es verdad, tienes razón. ¿Vamos a discutir todo? Yo quiero decir algo que yo aprendí... Sí, espera, no les puedo tapar la boca a los muchachos. Me dicen de allá arriba que corte, no puedo cortar. No, te voy a transmitir algo que yo aprendí hace poco y que puede no conocerse. Los médicos se reciben como médicos generales y después hacen el posgrado, que algunos terminan siendo traumatólogos, psiquiatras, cardiólogos, neurocirujanos y demás. Sí. ¿Qué querés, que gane 2 más? Hay un posgrado específicamente que es de gestión de los médicos. Gestión hospitalaria. Gestión, que es, o sea, así como está el cardiólogo y demás, es gestión. O sea, ¿qué quiere decir? Esos médicos que se reciben como gestores de organismos públicos o privados, donde sea, se especializan, no atienden a personas. A pesar de haberse recibido como médicos, no atienden a la persona. ¿Qué hacen? Son los que administran un hospital o ACE. ¿Por qué digo esto? Porque para ACE lo que se necesita es un gestor. No es, o sea, ¿quién puede decir? Porque ellos son los mejores. Puede ser el mejor cardiólogo, el mejor traumatólogo, el mejor psiquiatra, pero ser un pésimo gestor. O sea que a mí ese tema de los mejores no me va tampoco con danza, porque danza, ojo, no tengo nada contra él. Dicen que estoy aclarando, pero los mejores, pero no en gestión. No sé, no dicen que es lo que estoy diciendo, porque la gente no sabe. Es lo que quieren mirar también, ese perfil. Es lo que estoy diciendo. Entonces, vos por ser bueno en traumatología, no tenés por qué ser muy bueno gestionando. Claro. O sea, ¿se entiende? No tiene por qué haber una compatibilidad directa. Entonces, no me vengan a mí con que sea el mejor. Mínimo aporte. Porque va por no me van a bajar mínimo aporte. Cuando planteé este tema el otro día, que para mí se la están midiendo quién la tiene más larga. Sí, para mí también lo que planteé que la solución, humildemente, la ministra no está de acuerdo es que renuncie Álvaro Danza, que él renuncie. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo lo mismo. Pero yo me pregunto qué pasa si no renuncia, ni lo echan. 2 aportes. Va a arreglar con la actividad privada que le paguen por afuera y sigue adelante. Van a seguir, sí. Bambino, 2 cosas. Bambino no soy. Digo, perdóname. Letra de murga. Cuando acá yo planteé el sueldo que cobraba un administrador de una mutualista que se supone que no es con fines de lucro, que eran $20.000 por mes, señalé que era inmoral. Es un sueldo pornográfico. Perdón, el gerente de la caja de profesionales ganaba 900 pesos por mes. Inmoral y pornográfico también. Y otra cosa que termino con esto. El Bambino seguramente va a estar de acuerdo porque era un gran gestor. Los especialistas que ganan más, qué sé yo, ganan más también porque penosamente hay un embudo que se sigue aplicando, lo he denunciado varias veces, que los cupos para esos puestos, anestesistas, esos puestos
son poquísimos. Entonces siempre mantienen eso y no es por casualidad que en algunas especialidades está el padre y después sigue el hijo. Me da las vías porque de los cupos, y el nieto porque en los cupos. Pero por eso en el Parlamento está lleno del hijo en los cupos, en los cupos. Cortame los micrófonos. Vamos arriba. Los medios de comunicación. Sí, vía de comunicación de Buscadores. Somos @Buscadores TV en Twitter y ahora X y en Facebook. Y en Instagram somos @Buscadores.tv. También tenés la posibilidad de enviarnos un WhatsApp al 092 11 60 00. Arde el WhatsApp. Y además el 2010 con la palabra busca delante de tu comentario. Con mucho gusto te lo vamos a estar leyendo. Todos, no solo los que hablan bien de vos. No solo los que hablan bien de vos. No, sí. Señores, vamos a ver cómo cotizan la moneda. Si a mí me matan, escúchame. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Gimo tiene de todo, pero ahora que es temporada de mosquitos, ya sabes, esperalos con Gimo y todo solucionado. Gimo es calidad comprobada. Bueno, atención porque además está Gimo Box que limpia varias cosas. Por ejemplo, el baño, limpia el baño y las mamparas, griferíos, cerámicos. Queda todo brillante, con cero esfuerzo. Aplicás la espuma en aerosol, removés con un paño húmedo porque Gimo es calidad comprobada, que nos informa el estado del tiempo. Esta tarde, aquí en Montevideo, 16 grados actualmente en la ciudad de Montevideo, 54% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Mañana sí, mañana... Como decía la abuela, se de cuajeringa. Mañana cubierto, precipitaciones escasas, aisladas. Bueno, va a llover, sobre todo después del mediodía. 11 de mínima, 18 de máxima. Llegó la primavera y eso quiere decir una cosa. Es temporada de vermú. Es temporada de Don Osvaldo. Un vermú elaborado con ingredientes naturales, con un sabor único que ya se volvió costumbre en la mesa de los uruguayos. Don Osvaldo es el vermú de todos. Auténtico y popular, con un precio al alcance de cualquiera. Don Osvaldo, bianco o roso, vos elegís, disfrutá la primavera con Don Osvaldo, el vermú popular. Bueno, y atención que en noviembre tenemos doble promo. Atención, se acerca la temporada de piscinas y llevando 2 pastillas triple acción Cloropay de 1 kilogramo, te regalamos un clarificante de 1 litro. Además, para el cuidado de la piel te descontamos el 10% en cremas hidratantes corporales de 1 litro y 500 mililitros. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o comprá online. ¿Dónde? Droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. Este sábado 8, es decir, este próximo sábado, en Jacinto Vera hay nueva presentación de la 4ª edición del libro El socialismo en el penal de Punta Carretas de nuestro compañero Alberto Silva. Va a ser en la biblioteca Sina Sina del Club Victoria, Caraguatay y Lorenzo Fernández. Nuevamente, además, habrá un cierre musical como pasa siempre que hay una presentación y además la entrada es libre y gratuita. De noche blanca corría la luna. Y yo corría tras ella, dice Liber Falco en su precioso poema que tiene distintas versiones cantadas, Jacinto Vera. Esta presentación Barrio de Vera. Barrio de Veras. Esta presentación es en Jacinto Vera. Mirá. O sea que el sábado, cuando termine la presentación, seguramente muchos saldremos a perseguir la luna por Jacinto Vera. Están ahí, porque anoche fue luna llena. Por eso estamos ahí, sí, está ahí. Cada vez que haces una presentación te pregunto algo que te dejo mal parado. ¿De dónde viene el nombre Sina Sina con C? Porque yo tengo entendido que Sina Sina con S es un árbol. Bueno, no sé por qué eso es la biblioteca. Claro, no sabés de dónde viene el nombre. Es más, no estuve nunca ni en el Club Victoria, no sé ni me hicieron la invitación con mucho gusto. Vamos a estar así el sábado. Bueno, vas a averiguar. Les pregunto ese detalle. De parte de Vilar, ¿qué es Sina Sina con C? Viste que el logo también lo mantienen de esa forma. Sí, señor. Y si veniste y salimos a buscar la luna. No, a buscar la luna. Es Jacinto Vera, que es un barrio de Vera. ¿Viste lo que se dice de la luna, no? De la luna llena. Que cuando querés que te crezca algo tenés que mostrárselo. ¿Nunca escuchaste? Ah, claro, la cola a la luna. Bueno, no, la cola a las mujeres. Yo no quiero que se me agrande la cola. Pero nadie quiere que se agrande la cola. Bueno. ¿Por qué te crees que las mujeres quieren Hay eso? muchas, yo conozco muchas de ellas. Acá dice, Bueno. acá dice, la cola a la luna. el espinillo Sina Sina con C
palo verde, sauce venezolano, retama, mirá. entre otros nombres vulgares. Es un árbol de la subfamilia de las leguminosas. Entonces, es nativo del cina sudoeste con eso. de Estados Unidos. Buscame cina con ese a ver qué es. Ahora dice, no existe. ¿Y a usted le ha mostrado a la luna Nada, algo yo- para que se le agrande? La panza. La panza. Ah, sí. 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 Porque cada vez que ¿Y ves le la hizo luna, caso? te tomas una ¿Y le hizo cerveza. caso? Viste que vas a buscar la luna, te Causa y tomas una efecto, cervecita. causa y efecto, En eso verano. fue literal. No, nunca le mostré nada, pero es lindo ver sobre todo cuando nace. Que sale esa bola enorme. No, cuando recién sale la luna llena, la primera luna, Hay que la poner primera luna piedras, llena, hay que poner las hay que piedras, mostrarle la las cola. piedras, Sí. piedras, ¿Cómo? Hay un- Y a la primera preciosas. luna llena hay que mostrarle la Más cola. allá de esas ¿Para cosas, qué? La cola. de Yo no esas le muestro cosas de la cola a mostrar, nadie, ni a la luna ni a la luna. de esas chanzas que hay de mostrar los trastes a la luna, Claro. hay una historia que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con los charrúas, Sí. que al nacimiento de una criatura se lo se la mostraba. presentaban a la Claro, luna. Claro, Sí, sí. claro. Bueno, ¿Y si hay- nacía de día? Al Rey León, al a la sol. noche. A la noche. Hay muchísimas Todos, cosas. todos los días hay una Hay luna. Creí muchísimas que era en el cosas. momento No, de no, la... se la presentaban a la luna, era Hay una muchísimas ceremonia. cosas que giran en torno a la Obvio. fase lunar. Pero la Obvio. vida Los misma, agricultores, la vida, los- pero nuestro los- calendario, las la 9 pesca, lunas, la pesca, las mareas, la agricultura, las mareas, todo. A ver, ¿por Los qué? amores. Pero todo. además el calendario lunar rige las festividades. Sí, sí, ¿Por claro. qué turismo Sí. cae distinto cada Sí, año? sí, Porque sí. bueno, porque son las lunas que tienen que ver ¿Te con gusta eso. la carne, Bambino? Me encanta. Es claro. carnívoro. La pregunta supuesto. hoy de nuestra encuesta es, ¿La carne? va por ahí, va por ahí. Ah, no te puedo creer. Mirá, a la hora de consumir carne, Ah. ¿cuánto pescado comes? Ah, Claro, hay que aclarar qué Está carne bien, y qué no claro. carne, ¿no? Bastante, menos de lo que quiero, donde vivo no consigo y es caro y rinde poco. Hay una cosa que es cierta, la voten o no la voten, Sí. que es caro y que rinde Eso poco. es cierto. No, Que además faltó la ni opción. me va ni me viene. Claro, que no te llena, no me llena. Claro, es poco, es caro y rinde poco. Rinde poco porque Hacete comes... pescador y se te hace Claro. mal. Pero es verdad, y eso es un debe que tenemos como Claro. país, ¿no? Que estamos de Sí. espalda, Sí. de espalda Siempre al mar. creamos de espaldas al mar, ¿no? Sí, señor. Mucho mirada a Europa, pero Yo tengo no el usar freezer mar. lleno de pescado. Claro, No digas que te lo van a ir a hacer. Bueno, manda para acá porque. Sí. ¿Qué hubiera dicho Maeso Sí. si hubiera estado en Buscadores en el 90 cuando el presidente de la calle cerró ILPE? ¿Qué hubiera dicho Maeso? Ilpe. Sí, Industrias me acuerdo. Loberas y Pesqueras del Estado. Sí. Que estaba muy bien cerrado. Es que le iban a privatizar y los Ay, privados. que no sirve iban para a nada, hay mejor. que venderla. no recuerdo. Y mejor si viene un capital de Estados Unidos. Pesca libre, que se dicho, pesca libre. Le pregunto una cosa, ¿daba pérdida? ¿Daba pérdida o lo cerró porque daba ganancia? Era una chance, seguramente va a perder. Sí, el presidente también quiso cerrar ante quién él. puede decir eso? Que da mucha ganancia. Bueno, no, y no, por no, suerte no, no cerró la no, era una policía, que chance. da pérdida. Vaya Las no. escuelas públicas dan pérdida. Por eso, No, era una los chance. hospitales públicos dan pérdida. No era una chance. Así es que tenemos 30 millones de pérdidas No. con la bolsa de Portland. No, era una chance. Suerte pero que bueno. Antel no lo cerró el Sigamos ahí, señor. Que sigamos. perdió el plebiscito el señor. Pilar, ¿para Es qué te poco. metes en esto? Suerte. Vamos a recibir a un señor Sí. de la cultura de este país, un hombre que desde hace muchísimos años trabaja en producción, es un gran fotógrafo y mil cosas más que si las nombro todas no me va a dar mucho del tiempo. Escritor también. Hablo de Aldo Novik. ¿Cómo andas, Aldo? ¿Qué tal? Gracias por venir a esta locura. Entraste, yo vi que entró y salió. Sí. Y alguien lo convenció y volvió a entrar. No, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué has hecho de tu vida? Mira, lo último... De lo último de lo que vamos a Mira, hablar. a partir de la pandemia, cuando no se podía hacer nada, decidimos ponernos a trabajar en el documental gallego Manuel Capela. Ahí nos encerramos en la fábrica de Funza, hicimos lo que puede ser un espectáculo en vivo con un montón de artistas y testimonios contando la vida de un músico que había estado exiliado. Bueno, lo rodamos todo adentro de Funza, lo presentamos en el Solís con 2 funciones llenas, luego fue a Cinemateca, ganamos el Graffiti al mejor documental del año en el 2024, ganamos una distinción en un festival de cine de Nueva York y bueno, recorrió el país, estuvo en varios lugares. Y el año pasado recibo un llamado de Marcos Carámbula y me dice: Aldo, queremos hablar contigo, un grupo de allegados a Germán Araujo. Y vinieron a casa Marcos, el doctor Migliaro, el economista Buquet, tuvimos una reunión, después tuvimos una segunda reunión que se incorporó Alberto Silva, la hija de Germán,
Y bueno, y planteamos que sí, que aceptábamos el desafío de hacer un documental que ellos habían intentado hacer durante muchos años y no podían. Dijimos, vamos a tratar de hacerlo viable con técnicos profesionales que puedan trabajar y que nos aseguremos que puedan cobrar por su trabajo. A partir de este momento no hablamos más nada con ustedes. O sea, les dijimos. Me dice, ¿pero qué temas vas a tocar en el documental? Eso se van a enterar el día que lo vean en el cine. Mira, dejaron todo eso claro. Sí. O sea, que no venía dirigida la mano. Sí. ¿No? Los únicos que vieron el documental antes de ir al cine fueron los hijos de Germán, por una cuestión ética que me dice, Diego, es la imagen de mi padre, yo lo quiero ver antes. Y le digo, por supuesto. Y lo vieron Diego, Gabriela y Alberto Silva. José Germán Araujo fue un joven comunicador, director de CX30 La Radio, uno de los tantos tipos que luchó contra la dictadura. De hecho, su recorrido le permitió hacerse recontraconocido y eso le valió ser senador en el año 84, en las elecciones del 84, y asumir en el 85, porque se le consideró instigador de una revuelta en el Palacio Legislativo. Sus propios compañeros de Cámara del Senado lo expulsaron y después siguió, murió muy joven, víctima del cáncer, y eso es lo que vos llevás a la pantalla grande y chica, seguramente. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es llevar a la pantalla la vida del periodista y la vida de CX30 desde 2 meses antes del golpe hasta que Germán muere. Ahí nosotros hicimos una columna con un montón de puntos en la cual queríamos contar cómo Germán había llegado a CX30, que fue 2 meses antes del golpe. Teníamos la información, la fuimos a verificar con Gerardo Bleyer y le dijimos, mira Gerardo, esta es la información que tengo, quiero saber si esto es verídico. La leyó y me dijo, es tal cual me la contás. Lo supe muchos años después por mi madre, que tenía un secreto guardado. Entonces le dijimos, bueno, entonces queremos que tú la cuentes, porque Eduardo Bleyer, tu padre, juega un rol fundamental con Leones Birki, dueño de la radio, y con Germán Araujo, que se hace cargo de la dirección de la radio. Y bueno, contamos cómo comienza la radio 2 meses antes del golpe, lo que sucedieron, hechos muy importantes, como la matanza de los 8 comunistas en el Paso Molino, las muchachas de Abril, los fusilados de Soca, el asesinato de Selmar y el Toba, el plebiscito del 80, el voto en blanco del 82, la guerra de las Malvinas, la huelga de hambre de Germán Araujo cuando le clausuran la radio, la apertura democrática muy bien contada por Carlos de Masi. Me olvidaba en el 83, también ahí está la huelga de Germán Araujo, el regreso de los niños de familiares de exiliados, el 1 de mayo de muchos años, y el regreso del Wilson en el vapor de la carrera de Buenos Aires a Montevideo. Bueno, la expulsión del Senado, que... La proclama debe estar también. Sí. Entonces, si bien esta circunstancia de haber sido un periodista que combatió la dictadura, que durante sus años de periodismo fue 170 veces preso, lo salvaban la garantía que él tenía siendo corresponsal de un montón de medios de comunicación como Paris Match, la BBC de Londres, Radio Netherlands, Radio España. Cuando lo llevaban preso, Germán le decía, si no me sueltan, escuchen mañana la BBC de Londres y van a pasar las grabaciones. Y lo soltaban. Y bueno, y eso lo llevó al Senado. O sea, fue electo por 75.000 votos y fue expulsado por 25 senadores. Y fue reelecto por otros 75.000. Vuelve al Senado. Lamentablemente, en esa circunstancia, cuando él ya estaba en la campaña del plebiscito y cuando ya asume nuevamente en 1990 como reelecto senador, empieza a sentirse mal, tiene mareos. Y bueno, y Magurno en un encuentro en el Senado le comenta por qué no va a la sociedad y le dice, no tengo sociedad. La MIDU, mutualista por la cual Germán había hecho tanto, lo había borrado. Y en aquel momento no era como ahora, que vos trabajás en cualquier lugar y por obligación tenés la mutualista. En aquel momento, si te borraban y no pagabas,
no tenías mutualista. Cobertura médica. Entonces le dijo, ¿cómo que no tenés mutualista? Entonces Magurno fue a la oficina, al despacho de Germán, habló con Gabriela, su secretaria, la hija, y le dice, dame los documentos de tu padre, de tu madre, el tuyo y el de tu hermano. Volvió a las 2 horas y Magurno le dijo, andate a la Española. Tu familia ya está afiliada con todos los beneficios a la Española, que se comience a atender allí. Y bueno, ahí lo opera después el cirujano Perilo, Walter Perilo, tiene 2 tumores y termina falleciendo con 54 años, ¿no? Pero nosotros lo que quisimos hacer es mostrar la vida del Germán Araujo periodista. Periodista. ¿Qué papel juegan, entre otros, nuestro compañero Alberto Silva? En el documental. Sí. Y bueno, Alberto es parte de los testimonios del documental. ¿Cómo funcionaba? Vos le decías lo que tenía que... necesito que me cuentes tal cosa, tal cosa y tal cosa. Nosotros conversamos... Decías, contame algo de José Germán Araujo. No, yo le dije, mira Alberto, nosotros repartimos los temas, hay muchas cosas para hablar. Claro. Alberto, por ejemplo, fue una de las... Germán vino en el barco con el Wilson. Sí. Yo fui uno de los fotógrafos que fue elegido para volver en el barco con el Wilson. Alberto vuelve en el barco con el Wilson y a partir de ese momento pasa a formar parte de CX30 en la radio, haciendo un montón de entrevistas que eran muy difíciles hacer en ese momento. Claro. Y bueno, y Alberto era un representante de los tantos periodistas que trabajaban en la 30. Entonces le dijimos, mira, un tema importante que tú podés contar es el tema de las muchachas de Abril. Y bueno, y ahí intercambiamos idea y lo que hizo fue brillante, no porque esté él acá, porque lo relata muy bien, está muy bien contado, y bueno, y el testimonio... tampoco puede ser aburrido aunque lo cuente bien, ¿no? Por eso elegimos, en el 83 dijimos, bueno, el 1 de mayo del 83, ¿quién lo cuenta? Y bueno, lo cuenta Richard Reed, que había jugado un rol importantísimo. Ya no tenías a José Delía que lo contara. Entonces, después fuimos a... Teníamos que buscar historiadores, entonces dijimos Carlos de Masi por la transición democrática, Ana, la profesora Ana Frega, profesora de historia, pero que además Ana tuvo un papel muy importante que yo la tuve como, fui docente en humanidades, de historia justamente, y ella no se sabía esa parte de Ana, que ella había tenido una relación con la radio. Para mí fue una sorpresa encontrarla en ese lugar como de queriendo ser activista, ¿no? Sí. Me pareció precioso descubrimiento de que Ana Frega mostrara ese perfil. Ana Frega, además de historiadora, que podría haber contado una cosa, cuenta su participación cuando entre los 4.000 carnet de prensa que entrega la 30 para cubrir el voto por el no. 4.000. Sí. Uno fue ella. Había 3.995 que eran voluntarios, seguramente. Todos eran voluntarios, ella también eran voluntarios. Claro. Entonces, ella cuenta su experiencia participando en programas especiales sobre historia, y bueno, y para nosotros lo de Ana, si bien le contamos, lo dejamos un poco en su criterio, lo que quería contar Ana. Con De Masi sí intercambiamos algunas ideas, y bueno, grabamos muchas cosas, y después con el profesor Antonio Pereira, es más joven, no vivió esa, no es de esa generación. Nosotros vivimos eso y nos acordamos perfectamente todo. Y Antonio Pereira es de una generación más joven, pero es una persona que estudió los medios de comunicación en la Facultad de Humanidades en la dictadura. Entonces ofrece un testimonio. Después está Marcos Carámbula como médico de Germán Araujo. Está Alberto Peirú como representante de lo que fue el canto popular, porque la 30 jugó un rol importante, no solo con lo que hacía Germán, porque Germán comienza en el 83, y Alberto bien lo dice que en el 73 era muy difícil decir al aire qué era lo que pasaba. No, era imposible. No, era imposible. Entonces, lo de los historiadores, los elegimos. Carlos de Masi grabó muchas cosas, después seleccionamos nosotros lo que queríamos, pero fuimos armando el guión de esa forma, ¿no? Pero contar la vida de Germán, cómo desde una persona ha llegado a la Unión Cívica,
que venía de trabajar en Canal 12, porque Germán Araujo hacía programas en Canal 12, hizo un periodístico, entrevistó a personalidades muy importantes en el mundo, o sea, conoce a Fidel Castro en el año 61, entrevista a Salvador Allende, o sea, a Frei, o sea, un montón de gente. Nace a la vida política en la Unión Cívica, precisamente. Sí, nace. Y en el Canal 12 le llega a ofrecer la sugerencia general de programación. Hizo un programa periodístico los sábados y en el 71 Germán manifiesta públicamente su admiración al Frente Amplio. Y unos meses después deja de trabajar en Tele 12. Y al poco tiempo Eduardo Bleyer lo llama para integrarse a CX30, y en ese momento Bleyer intuía que a poco tiempo iba a haber un golpe de Estado, entonces había que estar preparado para tener un medio de comunicación para enfrentar a la dictadura. Y Germán era una persona que venía de la Unión Cívica, venía a trabajar en Tele 12 y no estaba identificado con la CNT ni con directamente con ningún gremio. Y fue la persona ideal, ¿no? Que jugó un rol importante en el periodismo, porque bien como lo dice Germán en una parte, Germán dice, la información que yo tenía, la tenían todos los periodistas. Sí, pero no la podían dar. Pero o no la podían dar, o no se animaban a darla. En la mayoría de los casos, hasta donde yo conozco, no se la dejaban dar. Sí, por eso. O sea, ni de adentro ni de afuera. Sí. Porque también el tema de los medios de comunicación es un capítulo aparte. Hubo muchos medios que tomaron una posición independiente y hacían esquives por donde podían. Hubo muchos medios que enfrentaron a la dictadura y hubo muchos, la mayoría, que o por miedo, o por conveniencia, o por la amistad, o por lo que fuera. También existían cosas que siguen existiendo en el día de hoy. Existía durante la dictadura y existe hoy. La censura en los medios de comunicación y la autocensura. Que es peor todavía. Que no era de los periodistas. La autocensura era de los medios. Yo creo que hay autocensura de los periodistas también. Sí. Yo no sé, hasta donde yo sé, cada uno luchaba por correr el límite y a veces no se lo dejaban correr. Él buscó muchas imágenes y metáforas, ¿no? Para decir lo que no se podía decir. Eso es precioso. Eso él surge, me encantó cómo empezaste el material, porque él surge con su misión de ser misionero, justamente, de ser cura en todo su trayecto. Entonces, el cambio, cómo lo que ve de la realidad, ¿no? Claro, empezó estudiando hasta que llega a una estancia, bueno, pasan cosas, no voy a spoilearla, pero bueno, cómo eso le hace un choque con la realidad, que dice, yo acá quiero hacer otras cosas, quiero cambiar otras cosas, y de hecho su vida es ese cambio. Claro. A mí me emocionó realmente. Si alguien quiere emocionarse, ver esa lectura del pasado, que no es edulcorado para nada, pero emociona, y lo lograste con eso. Quiero decir, antes que vos sigas, yo le quiero hacer una preguntita a Alberto también, pero quiero decir algo para que no quede algo poco claro. Los medios que no permitían que se dijeran cosas en contra de la dictadura, en muchos casos tenían miedo que le quitaran la onda o le cerraran la empresa. Y eso era un miedo, era un miedo absolutamente justificado. Decir, pues, ¿qué te va a hacer? El kamikaze a los 3 días te cierran. A ver, acá Radio Carve cerró durante 1000 años los informativos diciendo si continúa clausurada Radio Stentor de Asunción, Paraguay, porque también la dictadura paraguaya había hecho lo mismo. Y después, ¿qué podés decir si te la cierran? No podés decir nada. Entonces lo más inteligente era esquivar las balas. Te voy a comentar algo que antes que vayas, Alberto, que ocurría. Nosotros organizábamos espectáculos de canto popular, ¿no? Entonces, la base era la 30, pero no solo la 30 nos daba publicidad, gratis. Nos daba el doctor Tarigo en el semanario Pinar, que estaba en la calle Paraguay San José. Nos daba el diario La Democracia del Partido Nacional. Todos tenían un objetivo en común. Había causa común. Todos los partidos políticos. Lamentablemente hoy eso no está ocurriendo, ¿no? O sea, porque ves las peleas que hay de un lado y de otro. Pero había Pasa que en aquel momento había un enemigo común. Había un enemigo común, pero hoy hay un objetivo en común que es la gente, ¿no? Y hay que olvidarse de determinadas cosas. Alberto, ¿te fue fácil, te fue difícil? Yo sé que seguramente antes que nada, fue un mimo al alma, pero desde el punto de vista profesional. Para mí fue un honor que me invitara Aldo y que me invitara a justamente que reflexionara sobre las muchachas de Abril. Yo durante mucho tiempo fui el maestro de ceremonia cuando homenajean a estas gurisas, y bueno, puse el corazón allí frente a la cámara. Me dice Aldo que fue de primera toma, no hubo que hacer ningún. Y como hago acá, yo lo que me sale lo digo y lo planteo. Creo que más que menos sabe que tengo una relación muy de afecto, de ida y vuelta con Germán.
de mucho tiempo. Yo era el corresponsal de La 30 en Argentina. Mi primer trabajo fue en La 30 cuando volví. Un gran afecto para con Germán. Y cuando Aldo plantea que va a poner hincapié en el periodista, para mí fue fundamental. Yo estaba en La 30 cuando Germán Araujo decidió integrar una lista política y yo fui y le golpeé la puerta, era empleado de La 30, y le dije, estás cometiendo un error. Tú sos periodista, tenés que tener ese rol de periodista. Y nunca lo voté. No, pero sin embargo, reconozco el rol que tuvo allí. Humildemente, con Marcos Carámbula, el doctor que fue su médico en la huelga de hambre, también el otro médico que lo acompañó, los hijos de Germán y algunos periodistas, se conformó una asociación José Germán Araujo. Insólitamente yo estaba en un periplo con la banda viajera de Mariando, se reunieron y me nombran presidente por unanimidad. Presidente de la banda. De esa asociación. Claro que, bueno, después tuve que renunciar, ahora no existe, pero nos juntábamos ¿para qué? Para hacer un documental. Con el doctor Óscar López Goldaracena estuvimos una década intentando que el tramo sur de la calle Andes se llame José Germán Araujo. Lo logramos, por suerte, por fin. La brigada André Di Pascua, cuando los invité a pintar el muro donde termina la calle, lo hicieron y está allí Germán en una toma formidable. Pero cuando se presenta la calle, allí el doctor Marcos Carámbula fue el primer contacto con Aldo. Habíamos fracasado en este colectivo que le plantea esta idea y Aldo con mucha sapiencia la lleva adelante. Yo doy fe que cuando hicimos el mural, bueno, yo pinté, pero lo hizo la brigada Andrés Di Pascua, ¿no? Un sábado con mucho frío, la hija de Germán cruza la calle y dice, Alberto, es papá, porque esa imagen... Y cuando ella ve el documental, el llanto, el ver a su papá y saber que va con su hijo, o sea, el nieto de José Germán Araujo, conoce cosas de su abuelo por el documental. ¿La hija no lo había visto antes? Lo vio en casa, sí. Claro, y lloró y se emocionó, y bueno, se emocionó con el mural, porque ella es muy sensible aparte. Y hay que decir la verdad, José Germán Araujo durante mucho tiempo no tuvo el reconocimiento que merecía. Y que una calle, ahora un pedacito de calle tan solo, lo homenajeé, no por casualidad en Andes, porque allí estaba La 30. No, sí. Ese mural, y ahora este documental formidable. Y cosas de Germán. Ayer justamente me entrevistan para un programa de televisión y ¿dónde hacen la nota? Allí en la calle. En la puerta de La 30. Pidieron permiso allí en el salón. Y yo les cuento algo, que lo cuento acá ahora. Me dice Germán, qué sé yo, sí, Germán, muy bien. La resistencia, la voz digna, la lucha, la pelea. El caso único que, ¿por qué le abren? Vos decías, clausuraron la radio que decía Carve, que siempre tuvo una postura muy conservadora, Carve, dicho sea de paso. Porque Germán hizo una huelga de hambre. Y la dictadura temió que era una huelga de hambre en serio, y temió el final de esa huelga de hambre. Por eso le devolvió a la radio. Pero les contaba algo. Yo cuando he participado en charlas que me invitan para hablar de periodismo, de Germán, siempre digo, hay algo que no es tenido en cuenta. Y cierro con esto. Cuando clausuran la radio, y ahí en el documental muestro, entraron por acá, por esta puerta, los militares, armas largas, no se estaba leyendo una proclama tupamara. No se estaba leyendo un manifiesto del Partido Comunista. No se estaba en la radio contando de un volante de los anarquistas. Se estaba transmitiendo la convención del Partido Colorado. En ese momento clausuran la radio. Mirá que y en lo previo habían transmitido la convención del Partido Nacional. Mirá que no eligieron el momento, van cuando van. Pero no. Porque a Radio Monte Carlo fueron y había música. No hay casualidad, es un simbolismo. Ajá. Porque también habla de una persona comprometida que siempre se entendió de qué lado de la vida iba. En la Unión Cívica, como periodista. ¿Tenían voz en La 30 en aquel momento todos los sectores? Sí, todos. Todo el mundo. Pero también con esa generosidad para transmitir, creo que fue la única radio que transmitió en directo las dos convenciones, tanto la del Partido Colorado como ¿de qué año hablamos? Nacional. 83. Es que estaba ya claro. En los estertores, ya había habido elecciones internas del 82. En el 84 hubieron detenidos y desapariciones. Sí, muerte, mataron a Rolex. Me faltó nomás que me extrañó Marieta Caramba.
¿Está? Sí, pero me quedó como cortita, Marieta Caramba. Y también Marieta Caramba. Marieta Caramba un personaje era Sant, era una actriz argentina que se radicó en Uruguay, que fue pareja del senador Enrique Rodríguez, era una actriz, y hacía el personaje de pelo duro, Marieta Caramba, y era la que te decía las cosas que estaban pasando en la feria, en la calle, con mucho humor al mediodía. Me quedó un poquito de ganas de escucharla más, porque es un recuerdo familiar que tengo en casa. Lo que pasa es que con los audios, para mí la música jugaba un rol importante por lo que es la música para mí. Ahí está el mural, mira, ahí está el mural. Y además tuvimos que seleccionar la música que era representativa de la época, porque más allá de la generación del canto popular, que tenía un grupo de artistas que venían de la izquierda, estaba Carlos María Fossati, Santiago Chalar, un montón de gente que participaba de esas cosas. Y bueno, la 30 además tenía un contenido cultural importante, estaba Esquinca, estaba Carlos de Nevi, estaba Alfredo Perkovich, o sea, Carlos Martins, o sea, la cultura tenía una fuerza muy importante, ¿no? Y bueno, y la música jugaba un rol importante, entonces nosotros quisimos poner segundos de esos artistas, ¿no? Que jugaron un rol importante en la programación. Dejemos un titular nada más, agradecer a la gente de producción, porque esa foto que aparece allí, la bicicleta y la calle que dice José Germán Araujo, fue un domingo, esa, que agarré la chiva y me fui por la ciclovía y saqué la foto cuando recién pusieron José Germán Araujo. Y ahí con la chiva también fui, me paré frente al mural. Ese de campera amarilla, ¿ese sos vos? Ese soy la yo. campera para recordar la memoria de Araujo. Es un lindo regalo de alguien que no la usaba y a mí me gustó y la sigo usando con mucho orgullo. Aldo, desde que esa gente te fue a ver hasta que terminaste, ¿cuánto tiempo pasó? 14 meses. Un año y algo. Sí, sí. ¿Es fácil hacer documentales en Uruguay? Mira, no es fácil porque es difícil conseguir apoyo. Sí, no te quería preguntar quién bancó todo. Sí, sí, es difícil conseguir apoyo, pero tenemos una ventaja de que editamos nosotros mismos. O sea, tenemos toda la tecnología para no depender de un estudio de grabación. Entonces, si nos tenemos que quedar 10 horas por día, todos los días trabajando, lo hacemos. Claro, así lo hicimos. Grabar también. Trabajamos filmar. Filmar lo hicimos nosotros, buscamos los técnicos, la parte de audio nos respaldamos para mí en lo que es el mejor estudio de audio que hay acá, que es Sondor, con Gustavo de León, teniendo muy buena voluntad de trabajo, que eso es importante, ¿no? Tener buena voluntad de trabajo. Hablamos con José Maciganda por la parte de iluminación, le contamos cuál era la idea fotográfica de lo que queríamos, y después teníamos que elegir un lugar donde hacer el rodaje, y bueno, elegimos el Molino de Pérez en Punta Gorda, por las características del local largo, muchas puertas, iluminar, y bueno, y ahí grabamos. Lo que sí hicimos, por ejemplo, la hija de Araujo me dijo, yo quiero ir al rodaje, le dijimos, no podés ir, por más que seas la hija de Araujo, al rodaje entran únicamente los que van a dar testimonio. Es una cosa muy íntima, muy fuerte y muy reservada. Cuando Alberto entró, dio su testimonio, pero no había nadie. Y se fue. Él se fue. Y el otro estaba abajo, subió y iban pasando y nadie escuchaba nada. ¿Y esa te lo bancó eso? De ese no te lo bancó? Sí, ¿Así nomás? Lo tuvo que bancar porque era la regla de trabajo nuestra. Esa fue quiero decir esto, si me permitís, y está aquí. Mira que el entrevistado es él. Sí, no, pero estoy hablando del documental. A diferencia de lo que intentamos y no pudimos hacer, aquel colectivo que estaba contando, que lo integraba entre otros el doctor Marcos Jarámbula, en este caso la decisión, el punto de vista, los invitados, todos corrieron por cuenta de Aldo, de su sapiencia, aciertos y errores como todo en la vida. Ella dice, porque está un poquito más, Marieta Caramba, sí, faltan otros colegas, falta mucha, es imposible toda la vida, pero él con su compañera, porque los dos son los que trabajan en equipo, fueron los que instrumentaron toda la filmación, y eso es importante. Sí, claro. Sí, y es muy importante a la uruguaya, Nosotros necesitábamos tracción a sangre. También. Nosotros necesitábamos hacer el relato del documental y teníamos 10 posibles locutores. Sí. Y bueno, y yo tenía como muestra un relato de Fernando Trueba, un director de cine español que cuenta la historia del jazz latino en Nueva York,
Y agarramos a Tomás Vera, que era uno, y le dije, mira, Tomás, esto es la idea de lo que yo quiero como relato. Aquel Tomás Vera. De Carve, de la 44, del carnaval, de los tangos. Tomás tiene 81 años. Y te... Entonces le dije, esta es la idea. Digo, no quiero que copies. No quiero que copies a Fernando Trueba, pero sí quiero el estilo ese. Le mostramos un aporte, lo grabamos y con Laura dijimos, esto más Vera, no hay caso. Claro. Y bueno, y después... de mí no te acordaste. No. Después le entregamos el guión, lo trabajamos como con 2 o 3 meses de anticipación. Yo no lo vi todavía, lleva mucho guión. Y está todo detallado. Y le dijimos, bueno, esto es el guión, vamos a grabar de más. Vamos a grabar solo el día del guión contigo, nada más. Fernando, vos sabés de mi afecto para contigo. ¿Qué? Ahora, Tomás, perdóname. Perdóname, esto es una broma. Lo iba a decir. Como además, hace tantos años que está retirado, es una voz que seguramente nadie registra. Es cierto. Y esa novedad me parece que aporta. Pero está muy bien contado, muy bien leído. Y muy bien sentido. Incluso una persona que te dice, mira, acá en el guión yo cambiaría esta palabra y pondría esta porque me queda más fácil para decirlo. ¿Y se lo bancaste? Sí, por supuesto. Mirá. Carnavalero, cantador de tango. Exacto. Y hay cantó con Goyeneche. Sí, señor. Hay una cosa importante que pasó cuando Marcos me pregunta. Bueno, le dije, sí, lo vamos a hacer. Le digo, por 2 razones. Le digo, porque además yo conocí a Germán Araujo en 1976. Claro. Yo trabajaba en un boliche en Punta Gorda que se llama Macao, con Everly Rodríguez. Claro. Se llamaba Macao. Y Germán era muy amigo de Everly. Famoso Everly Rodríguez, porque después ahí se hacían los almuerzos de ADM. Claro, iba a almorzar, a cenar. Y después se quedaba jugando al billar y me decía, no, quédate que yo después te llevo a tu casa, si perdés el nocturno yo te llevo. Y ahí nos conocimos de esa forma. Ninguno de los que estábamos ahí sabíamos que pegado a Macao estaba el infierno Punta Gorda. Nadie sabía. Nadie. Yo supo mucho tiempo después. Yo pasaba caminando todas las... Y bueno, y eso fue uno de los motivos, después la relación con la 30, haciendo espectáculos de diferentes cosas, sacando fotos de lo que ocurría en nuestro país y Germán se ocupaba de sacarlas del país. Bueno, fue una cosa linda también ver la respuesta del público. ¿Cómo tantos años después te viene a aparecer eso, no? Mirá, una de las cosas lindas fue la respuesta del público, porque nosotros mostramos el cine a determinado, mostramos el documental a determinado cine y los cines lo miran y te dicen sí o no. Dijimos, bueno, Cinemateca nos va a decir que sí. Pero el primer llamado que recibimos fue del gerente del movie. Y me dijo, lo vamos a pasar. Me dijo, es más, te pido para pasarlo en el Monfic, el Festival de Cine Internacional, antes que el estreno. Mirá. Y lo pasaron 2 veces. Entonces yo le pregunté, ¿por qué vas a pasar el de Germán Araujo? Si es una sala comercial, porque que me diga que es Cinemateca, me dice, el documental más visto es el de Jorge Valle, y no tengo dudas que el de Germán supere. Claro. Te manda saludo Pablo, que es un uruguayo que vive en Chile, y me dice amigo de la niñez. Pablo Tallarico. Hoy en Porongos y Blandengues jugamos en Montevideo de básquetbol, mini básquet. Y Peñarolense me manda una foto de Peñarol con la quinta copa en el 87. Sí. Te manda un abrazo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y contestó que lo iban a poner en cartel el movie, Cinemateca, Live Cinema, Alfabeta, la Sala B, 15 salas del país. Fue una cosa que a nosotros dijera Jackie Rodríguez. En todas varias salas. En varias salas. Bueno, y lo que más nos sorprendió, ahí está, mirá. Que, bueno, ahí quiero, ya que tengo la placa ahí, nombrar que se repite en el Costa Urbana de Ciudad de la Costa el viernes 7, en Durazno y en Trinidad, y en Minas el sábado 8 y el domingo 9. Costa Urbano tiene una sala como de 300 personas y fueron casi 250 personas. Mirá. Fue una cosa impresionante. Mirá. Pero que en Cinemateca te vayan avisando y te digan agotado el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Que es una sala grande, ¿eh? Sí, que vos digas, se está agotando el éxito de público y los mensajes que llegan al Facebook documental Germán Araujo de la gente es impresionante. Así que a partir de ahora sos productor de cine, ya suspendemos todo lo demás. Mirá, dejá la cámara de fotos, dejá todo. Hay 2 mensajes de 2 abuelas que dicen, una que iba a ir, la otra que había ido, dice, fui al cine con 3 generaciones de mi familia. Mirá.
con mi esposo, con mis hijos y con mis nietos. Y pudieron ver en pantalla al hombre del cual tanto le hemos hablado durante toda la vida. Dos cosas. La primera, te tengo que agradecer públicamente porque cuando lo invitamos, él tenía toda una agenda casi llena para recorrer el interior y suspendió, modificó, no sé cómo hizo para estar acá. Y la segunda, ¿cómo viene la mano en el interior? Bien, en algunos lugares más flojo, pero por ejemplo en Ciudad de la Costa muy bien. Ahora me llaman de San José, del Centro Español, que tú me pasaste el contacto. Sí, si bien se pasó en el cine de San José, el Centro Cultural Español de San José la va a pasar dentro de noviembre. También hay pedidos de Colonia. Tenemos que hablar con los amigos de Nueva Albesia. Claro, para el cine de Nueva Albesia. En Barcelona hay contactos para pasarla en más de un cine. Mira. En Buenos Aires, seguramente en Buenos Aires también, o sea, sí, hay respuestas positivas, pero lo que más nos agradó a nosotros es la respuesta, vamos a decir, para mí, estar en Cinemateca el día del estreno, porque no podíamos estar en todos lados, y ver ese aplauso prolongado, y que después me cuenten, el aplauso prolongado es en todas las funciones, en todos lados. Hay minutos de aplauso. Sí, cuando trajiste esto justo en este momento, también vinieron las abuelas de Argentina a hacer justamente un nodo Uruguay para recobrar los nietos. Y hay una parte del documental que Germán trae un nieto, ¿no? Trae un nieto recuperado, burlando no sé cuántas leyes, pero lo trae en mano, diríamos, ¿no? Abajo del brazo. Es muy simbólico que justamente vengan las abuelas de Argentina a hacer en Uruguay con Macarena Gelman como cara visible, a decir, bueno, vamos a seguir buscando nietos acá en esta orilla, porque la coordinación represiva generó eso, el Plan Cóndor, que está cumpliendo 50 años, generó eso, y salga este documental, y salga la historia de Germán también recuperando nietos desde aquel momento. El primer niño de recuperado. Es el primero. Es impresionante. Incluso pasa que hay adolescentes que van, y yo no quise hablar lo que tú decías de la prensa. Yo hice muy poca prensa, elegí los programas a los que quería ir. ¿Ah, sí? No fui a todos. O sea, me negué a ir a programas que no tenían nada que ver con el documental. O sea, fui a La Letra Chica, al Lado B, a Correcámara, en Canal 5 fui al programa de Paula, el Living, el que viene después. Vine al programa de ustedes y fui a algún programa de radio. Y no me interesaba si tenían mucha o poca audiencia. Elegí el perfil de los programas, ¿no? No me iba a sentir cómodo en un programa que habla de cosas que no tienen nada que ver con el documental. Y bueno, y el hecho, vamos a decir, de venir acá es, bueno, que tú me invitaste, y yo también soy una persona que reconozco. Tú estuviste muchos años al frente de un noticiero muy importante. De un canal que en la dictadura hizo los mandados. Sí, sí. Y bueno, pero nosotros, cada vez que nosotros... Y yo soy testigo de que nosotros tratábamos de correr el límite, y del otro lado encontrábamos una pared de hormigón durísima y el límite no se podía correr. Bueno, y también después me enteré que era por conveniencia. Es decir, si a nosotros nos bajan la cortina, usted sabe dónde va a decir lo que quiere, a su casa. Y bueno, entonces, tenían razón, en definitiva. Pero tú, mientras estuviste en ese canal, y que eres la figura principal del noticiero de Telenoche, siempre abriste la puerta para comunicar nuesas actividades. Eso es verdad. Y eso hay que valorarlo y reconocerlo. Me costó un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero, y también pasó que en el documental, salvo un noticiero, todos dieron la noticia en su noticiero central del documental Germán Araujo. Canal 10, Canal 4, Canal 5, o sea... Canal 12 no. Canal 12 no. Mira. Canal 12 nunca nos contestó, es más, le pedimos imágenes a Solé y nos dijo, si precisas imágenes las vas a tener que pagar. Y bueno, y todo el mundo que nos dio imágenes. Por ejemplo, aprovecho ahora que siempre me olvido de agradecer a Mario Jacob por el archivo que tiene, a Gabriela Guillermo, a un montón de fotógrafos, o sea, que hicieron viable documentar. Yo tenía un archivo muy grande de fotos de Germán, tenía fotos del regreso del Wilson en el barco, pero habían fotos que complementaban con lo que yo tenía, y bueno, y eso es muy importante, cómo la gente colabora en eso del viaje de Wilson para acá. Es una de las cosas que yo le envidio sanamente a Alberto, porque yo hubiera querido ir, y como yo era jerarca del lugar donde trabajaba, tuve que designar a quien fuera, pero hubiera querido ir yo,
Eso debe haber sido una de las cosas históricas más lindas que nos podían haber pasado a los periodistas, porque con Wilson venía a ver, el país venía. No era un ser humano, era un país entero que venía. Venía Alberto Valcárcel en ese barco también, que falleció hace poco, y era el día de mi cumpleaños, un 16 de junio. Entonces estaba la esposa de él esperándolo en casa a ver si llegaban y qué pasaba, pues sabían que lo iban a poner preso y bueno. Sí, las cosas que se vivieron cuando los pequeños barcos de la Marina rodean el Vapor de la Carrera. Me acuerdo que un camarógrafo italiano que estaba con nosotros me dice: ¿esa es la flota de la Marina Uruguaya? Y le decimos sí. No corremos riesgo, dice. No corremos riesgo. Le digo, ¿por qué? Porque si nos tiran un cañonazo, con las vibraciones se hunden. El otro día Juan Raúl me escribió para decirme que tomó el concepto que yo señalo en el barco. Yo siempre digo que la primera vez que vi una acción de resistencia pacífica fue Wilson cuando lo quisieron detener. Que dijo: yo no me voy a resistir, pero no salgo caminando, ustedes ven cómo me sacan. Y para sacarlo había que atarlo y bajarlo, lo cual era un riesgo terrible, y se quedó en el barco. Fue la primera, yo estaba al lado, cuando se generó esa primera resistencia pacífica. Con Wilson venían 3,5 millones de uruguayos, no tengan la más mínima duda. Y no había celulares. Y lo otro porque también es justo. En este país no se podía hablar de casi nada vinculado con la dictadura, y sí se pudo empezar a hablar después que el doctor Jorge Valle creó la Comisión para la Paz. La creación de la Comisión para la Paz del doctor Jorge Valle nos quitó a todos los periodistas un corset que teníamos de, no sé de qué, de hierro forjado, que nos impedía dar noticias. Averiguábamos cosas y no las podíamos decir, sabíamos datos que no podíamos manejar. La creación de la Comisión para la Paz y la conferencia de prensa que dio Valle el día que la creó, nos sacó un peso encima y empezamos a tener información vinculada con esos temas. El documental deja claro las denuncias que hace durante la dictadura, a mucho riesgo Germán Araujo, de nombrar por primera vez en la radio el tema tortura, vamos a decir. Lo nombra en plena dictadura. Y hay un hecho muy importante. En el año 83 Germán recibe una carta de una abuela, de una madre, de un desaparecido, de Munigani. Entonces le dice: Germán, soy la madre de un desaparecido, mi hijo hoy está cumpliendo años y el único regalo que puedo hacerlo es escribirte para que puedas mencionar algo. Y Germán dice, lee la carta, dice: no leer la carta en el día de hoy hubiera sido como traicionar a mi propia madre y me hubiera sentido mal conmigo mismo. Y la leyó al aire, con todas las consecuencias que podía correr, ¿no? Es que escuchar la palabra tortura es un golpe duro. Yo me acuerdo la primera vez que lo escuché fue por el hijo de León Duarte, desaparecido, Sergio Duarte, que era compañero mío de clase del Zorrilla, y el año 82, y yo sabía que había una dictadura, pero era chica, ¿no? Tenía 14, 15 años, y me acuerdo cuando dijo tortura, a mí me costó entender la dimensión de lo que me estaba hablando, que en Uruguay pasaba eso. Y no se hablaba, porque en los canales, pero en los canales no lo veías, en la prensa no lo veías, entonces por lo que te era acabo un de decir, por eso, era como estar en un Narnia, ¿no? Que en algunos casos fue una decisión inteligente, si no hubieran cerrado la mayoría de los medios. Gracias, Aldo. No, gracias a ustedes y a la gente que trate de verla en el cine. El cine tiene condiciones técnicas de audio y de sonido que no la tiene una computadora ni un televisor. Celular, y el documental no se va a ver en televisión. ¿No? No, solo en cines. Bien. Si las imágenes de archivo son preciosas para ver en pantalla grande, las marcas. Gracias y muchas No, gracias a ustedes. Muchísima suerte. Bambino, dígame. Estamos atrasadísimos. Sí, señor. Nos damos una vuelta. Sí, ya recibimos a Tomás. Los amigos de PPA nos cuentan. El Hotel FK, nos damos una vueltita por ahí. Después venimos hacia Canelones. Bien. Y Lavadero 911 nos da también las novedades. Portones PPA Uruguay. Marca registrada. 30 años juntos. Comprá con ventaja. ppa.com.uy. El teléfono del automatismo es 0800 8000. Hotel Boutique FK Paso de los Toros. En el centro de la ciudad, habitaciones amplias, cómodas y de muy buen confort. Un hotel con construcciones antiguas y terminaciones modernas, estacionamiento cerrado y además contás con paseos guiados por la antigua fábrica de tónica y por los puntos de interés de la ciudad, como la casa de Benedetti o la casa de Omar Odriozola. Chorros de agua caliente, salobre y paseos por nuestro hermoso Río Negro. Hotel Boutique FK Paso de los Toros.
Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Un lavado no es solo limpieza, es tiempo para vos, aroma a nuevo y brillos que duran. En Lavadero 911 lavamos, detallamos y cuidamos cada detalle. Además, tenemos comería, café y un espacio pensado para disfrutar. Lavadero 911, un lavadero diferente. En estos 35 años nos pasó de todo. Nos conocimos y juntos dimos nuestros primeros pasos. ¿Te acordás? Cuéntele a la gente. ¿Por qué quiera Macro? Porque Macromercado es negocio. Macromercado. Lo mejor está por pasar. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. En Punta Shopping tenés todo un fin de semana para volverte ahorrativa. Este viernes, sábado y domingo te descontamos el 18,03% en tus compras. Pagando con tarjetas de crédito Scotiabank, tenés un 10% de descuento extra en los locales adheridos. Vení a tu shopping. Vení a Punta Shopping. Ver bases y condiciones en www.scotiabank.com.uy. Si tenés problema de espacio en tu casa o en tu empresa, confía en Simple Box. Presta atención. Comunicate al 2915 1515. Simple Box. Tener más espacio es simple. Bueno, muy bien, señores. Le tengo que pedir perdón públicamente a nuestro compañero Tomás Friedman, que hace 15 minutos más o menos está conectado para salir con nosotros. ¿Cómo te va, Tomás? Un gusto volver a verte. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto de saludarlos a ustedes. Feliz jueves para todos. Bueno, vengo recién de escuchar una conferencia del doctor Rafael Radi, el coordinador del GACH. Ustedes se acuerdan, este científico uruguayo. Uno de los científicos más importantes de Uruguay, sin duda, y un científico de prestigio mundial. Sí. Uno de los top científicos del mundo. Hincha de Liverpool. Lo más importante. Y él comentaba en la conferencia que Uruguay se pierde una gran oportunidad de no tener un GACH hoy también. Él dijo, ya perdimos una oportunidad durante la sequía. Ahí el GACH, un GACH especializado, podía haber contribuido a cómo poder luchar contra una de las sequías más grandes de la historia que tuvo Uruguay durante el gobierno de la calle Pou. Y él decía hoy que Uruguay tiene 3 o 4 problemas que requieren un asesoramiento de primer nivel, como la pobreza infantil, como la inseguridad, como la educación, como los jóvenes que no terminan el liceo, como los jóvenes que no tienen trabajo. Y él dice, el GACH, que es un grupo de científicos no políticos de muy alto nivel, que lo único que hacen es estudiar y analizar cada uno de los temas y dar cuáles pueden ser las mejores soluciones, los mejores caminos. Pero dijo, lamentablemente en la clase política hay una gran resistencia a recibir asesoramiento, a recibir consejos, a recibir cifras claras de cómo se debe actuar desde el punto de vista de la ciencia. Él decía que en Uruguay mejoramos mucho en la ciencia, pero que la ciencia y la política tienen que caminar juntas. Cuando la ciencia y la política caminan juntas, como fue en el caso del GACH, los resultados son mejores. Y en los países donde eso no ocurre, son resultados peores. Él comentaba, ¿saben cuántos científicos hay en Uruguay hoy? Hay 2.200 científicos que él decía pueden jugar en cualquier liga mundial de la ciencia en el mundo. Científicos en el área de la medicina, de la ingeniería, de la economía, de la agricultura. Gente de altísimo nivel que está capacitada para tomar en cuenta cuáles son los escenarios actuales y cuáles son los escenarios del futuro. Él decía también que debería haber un GACH urgente
o un grupo de trabajo urgente en Uruguay por el tema de la inteligencia artificial. Decía, en el mundo hay 8.000 millones de habitantes hoy. Fíjense, hace 100 años éramos 2.000 millones. Hace 100 años éramos 2.000 millones, vivíamos 40 años. Hoy hay 8.000 millones, viven 80 años. Y él decía, y está la inteligencia artificial que va a cambiar la vida de todos los ciudadanos del planeta. Y Uruguay no se está preparando como debería prepararse en todas las áreas. En la educación, en el trabajo, donde habrá costos muy grandes porque la robótica va a sustituir puestos humanos. Y dice, y bueno, no estamos trabajando, aunque tenemos todos los científicos que están muy conectados con el mundo, que es lo más importante con esto de la inteligencia artificial, saber qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en la Unión Europea, qué está pasando en China, pero lamentablemente, dijo, hoy en Uruguay no vamos por ese camino. De todas maneras, dijo, las academias de ciencia en Uruguay, que son 6, donde está ingeniería, medicina, agricultura y otras academias de ciencia, están trabajando coordinadamente en todos estos temas que hacen al futuro. Él dice, cuando la ciencia se incorpora a la educación, los chicos que van en ese camino tienen mucho mejor rendimiento de los que no van en ese camino. Así que fue un placer escuchar al doctor Radi en una conferencia en el Rotary Aguada, que estaba totalmente plena de profesores, de médicos, de integrantes del gobierno, para escuchar a una de las autoridades científicas más importantes de Uruguay, más importantes de Sudamérica. Fíjense que él es miembro de la Asociación Científica Pontificia del Vaticano, que no es nada, tiene que ver con temas religiosos, tiene que ver con temas de ciencia, financiada por el Vaticano. Es la asociación científica más importante del mundo. Y allí hay 40 premios Nobel. Y allí está el uruguayo, el doctor Radi, que es además miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, de la Academia de Ciencias de la Unión Europea, de la Academia de Ciencias de Argentina, es decir, una autoridad mundial. A veces nosotros no nos damos cuenta de los recursos humanos que tenemos. Él está en la Facultad de Medicina, es catedrático, grado 5, un hombre reconocido y que ha tenido un papel clave en esto que fue el GACH durante la pandemia en nuestro país. Así que me gustaba mencionarles esto porque creo que es algo importante. Y para irnos a una noticia del ámbito internacional, hay muchas en Buenos Aires. Hoy comenzó el juicio otro contra Cristina Fernández de Kirchner, que desde su apartamento en el centro de Buenos Aires por Zoom estuvo escuchando un juicio por corrupción de la causa aquella de los cuadernos, aquellos cuadernos que se descubrieron donde estaban escritos cada uno de los envíos de dinero en valijas que recibía Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en su casa o en la casa de gobierno. Fue acusada hoy por el fiscal en el comienzo del juicio de 40 casos de corrupción. En cada una de las valijas había al menos $1 millón, al menos. Quiere decir, estamos hablando de una corrupción. Fíjese de lo que estamos hablando, no es que había arreglos en determinado convenio, en determinada licitación, no. Le llevaban la plata en valijas y Néstor Kirchner pedía que la mitad sea en dólares y la mitad sea en euros. Y llegaba la valija a la casa de ellos con el moneda efectiva adentro de cada valija. De eso está acusada Cristina Kirchner, que seguramente está muy preocupada porque esto le puede significar una condena más grande de la que tiene actualmente. Ella está hoy sentenciada a 6 años de cárcel, tiene prisión domiciliaria, que en Argentina muchos dicen cómo es que tiene una prisión domiciliaria tan light, tiene tobillera electrónica, pero sale al balcón, recibe a quien quiera, no hay ningún control claro de las actividades que hace, tiene teléfono, tiene comunicación con el exterior, en fin, hay algunos que dicen que van a pedir a Fiscalía que tendría que ser trasladada a una cárcel normal, como han sido trasladados otros graves acusados por delitos de corrupción en la Argentina. Milei está en Miami, 14 veces fue a Estados Unidos desde que asumió para entrevistarse con el presidente Donald Trump, para hablar en una conferencia organizada por un uruguayo, el American Business, y para en Nueva York reunirse con los principales empresarios de Estados Unidos.
Hoy Milei apareció en el Financial Times. Todos los principales diarios del mundo quieren hacer reportajes a Milei. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Por qué hay tanto interés? Todos, no hay ninguna excepción. La BBC de Londres, el Washington Times, el País de Madrid, Le Soir, todos quieren entrevistas con Milei. Hoy habló con el Financial Times para decir que en materia de dólar en Argentina se van a mantener las características que hoy tiene el mercado, con bandas de flotación. 1.500 pesos será el precio, dijo él, del dólar por los próximos 2 años en la República Argentina. No vamos a cambiar, y agregó, mitad del año que viene en Argentina, inflación 0. Esto ha dicho el presidente argentino, que, como le decía, está en los Estados Unidos. Acá en el gobierno, hoy decía Búsqueda, hay preocupación porque han recibido información en la Cancillería uruguaya, información de Estados Unidos, de que Milei está a punto de arreglar un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos sin tomar en cuenta el Mercosur. Si eso ocurre, no será bueno para Uruguay, porque será una competencia desleal, porque Argentina le vende a Estados Unidos lo mismo que le vende a Uruguay. Así que veremos que esta situación, cómo va caminando. En Brasil, en Belém, la conferencia del medio ambiente, la COP30, hay jefes de Estado de todo el mundo. Está llegando el presidente de Francia, que va a hablar mañana con Lula en una bilateral, a ver si Lula lo puede convencer de que no siga con esa oposición tan dura contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero Macron no ha cambiado nunca y tiene un compromiso firmado con los agricultores franceses, diciéndoles: este acuerdo con este texto Francia no lo va a votar. Igual se puede aprobar, porque si hay una mayoría de países de la Unión Europea, que son 27, que constituyan más del 70% de la población de Europa, el acuerdo podría aprobarse. Está fijado en principio que pueda firmarse en Bruselas el 19 de diciembre, que es lo que quiere Lula, que es durante la presidencia brasileña del Mercosur. Y el presidente uruguayo se va de viaje, otra vez va a ir a Bolivia para estar el sábado presente en la transmisión del mando de esta nueva etapa que vive Bolivia. Deja atrás la era Evo Morales, 20 años, y viene un gobierno de centro derecha, va a restablecer relaciones con Estados Unidos. Y además para Uruguay, ¿por qué es importante? Porque Bolivia se convierte en miembro pleno del Mercosur el año que viene. Quiere decir que el Mercosur serán 5 y Bolivia tendrá los mismos poderes y el mismo voto que tienen Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Así que por aquí van las novedades, Fernando, de lo que está pasando aquí en la región. Muchas gracias, Tomás. Nos vemos en cualquier momento, como siempre. ¿Dónde? Mañana, allí, en los estudios, nos vemos en Buscadores. Bien. En marzo del año que viene, recién decía del juicio contra Cristina Kirchner, en marzo del año que viene sigue el juicio contra los familiares, amigos y profesionales que atendieron a Maradona. Y hablando de juicios, en este momento, en Fray Bentos se está realizando el juicio por el caso de Vladimir Roslik, que está declarando desde las 2:30 de la tarde, capaz que ya terminó, la esposa, la viuda de Roslik, Mari Zabalkin, la viuda del doctor Vladimir Roslik, que, como todo el mundo sabe, fue el último asesinado de la dictadura en el año 1984, cuando ya se había terminado. ¿Se acuerdan todo? de las otras imágenes cuando empezó esto del juicio de Roslik? Estaba ella sola con la foto de Roslik, rodeado de todos los represores, represores, ¿no? No, una cosa muy breve, los puntos de encuentro, ¿no? Nuestra compañera dice lo de Amaral, qué sé yo, quiero recordar que fue el primer niño, y nombró las abuelas. Las abuelas de Plaza de Mayo, pasó más de una década para que empezaran a recuperar. El primer niño recuperado fue Amaral García. Y José Germán Araujo, que era hombre de acción directa y no creía en leguleyerías, lo trajo casi de pesado, porque la justicia le decía que no. Claro. Fue muy especial como lo trajo. Sí, sí. Y ustedes hablaban de Macao recién. Y Aldo señaló, conoció allí a Germán. Al lado estaba la casa de Punta Gorda, el infierno chico. Sí. Bueno, los papás de Amaral fueron a parar a ese lugar. Cuando secuestraron a Amaral y a sus papás y a otros 2 compatriotas en Argentina, terminaron allí. Sus papás son parte de los fusilados de Soca. Estos 4 el operativo. El operativo, esa cosa infame, de las tantas que hicieron. Y cuando yo hice el libro, Julio Abreu, sobreviviente del vuelo 0, que cuenta lo que pasó en esa casa, fue el único que sobrevivió de ese secuestro, habla de historias de la música de
ese boliche que estaba al lado de la casa. Nadie sabía, ¿no? Claro. Y seguramente los ruidos del boliche tapaban otros ruidos. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa, no leíste ningún mensaje de la gente. Bueno. No te dimos. No, porque estoy leyendo acá. Chance. Un hombre de Kansas robó un banco, pero no por dinero. Lo hizo porque quería que lo arrestaran y así poder escapar de vivir con su esposa. Pará, no te rías, mirá. Terminó siendo condenado a arresto domiciliario. Ya había leído eso. No, hacemos la pausa. Es cierto, eso es una broma. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fe, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de... Bien, amigos, vamos a recibir en este último tramo de Buscadores al doctor Isaac Hachter, por favor. Presenta Clínica Hachter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con todos ustedes. El espolón calcáneo es un crecimiento del hueso del talón en forma triangular o forma de lanza. Se produce cuando la fascia plantar, que es el tejido elástico que une el talón con la zona de debajo de los dedos del pie, y está sometida a excesiva tracción y sobrecarga, generando unas micro roturas en su inserción. Esta parte se calcifica formándose esa especie de hueso que provoca un dolor agudo en el talón como si fuesen pinchazos. El síntoma principal del espolón calcáneo es el dolor en la parte interna del talón, pero los pinchazos también pueden aparecer en cualquier zona de la planta del pie. No obstante, cabe matizar que la aparición del espolón calcáneo no produce dolor en sí misma, pero sí lo provoca la irritación de los tejidos que lo rodean. ¿Cuáles son las causas del espolón calcáneo? El espolón calcáneo se produce por una acumulación de calcio que deriva en la formación de un hueso tras soportar un exceso de presión en esa parte del pie durante varios meses. Esta sobrecarga se produce en la mayoría de las acciones por un aumento de tensión de la fascia plantar. Existen factores que pueden incrementar las probabilidades de aparición de esta patología. Por lo tanto, el espolón calcáneo es más frecuente en personas en que, 1, tiene el pie muy arqueado o el pie plano. 2, sufren sobrepeso. 3, corren o practican deportes en superficies muy duras con un calzado inadecuado. 4, utilizan zapatos muy duros durante tiempos prolongados. ¿La forma de pisar influye en esta patología? Es una pregunta. Y cabe señalar que muchas personas tienen espolones de talón, pero son asintomáticos. El peligro está aquí, el mal apoyo del pie, ya que puede causar una mala postura en pie y esto actuar en cadena en todas las articulaciones, incluso hasta llegar a causar un dolor de espalda o dolor en el cuello por todas las alteraciones posturales. En realidad, los síntomas y el tratamiento son muy parecidos en las dos patologías, tanto el espolón como la fascia. El objetivo es en ambos casos destensar
la fascia, disminuyendo así la inflamación y por lo tanto el dolor. Destacar que es muy importante realizar el diagnóstico lo antes posible para comenzar con el tratamiento adecuado. Tratamiento del espolón calcáneo. ¿Cómo se cura el espolón calcáneo? ¿Cómo se cura el espolón calcáneo? El tratamiento habitual suele ser combinar medicación antiinflamatoria con diferentes tratamientos de fisioterapia encaminados a disminuir la inflamación en la fase aguda. En los casos en los que el dolor sea muy agudo, podremos trabajar en forma combinada las plantillas personalizadas, podoactiva, y un tratamiento basado en la laserterapia reflectante que reducirá de forma significativa la inflamación. En casos más severos del espolón calcáneo, la cirugía es una opción una vez pasada la fase aguda, y es muy importante que el paciente adopte unos hábitos correctos sobre ejercicios, estiramientos y el uso de calzado correcto que debe utilizar tanto para la vida normal como para la actividad deportiva. Muchas gracias, hasta la próxima. Presentó Clínica Hacter. Bien, gracias doctor, hasta la semana que viene. ¿Qué decías, Bambino? Que viene el sábado a Jacinto Vera, el sábado a Jacinto Vera a la biblioteca Sinacina, en el Club Victoria. ¿Buscaste Sinacina con eso? Y este hombre que es hombre de fútbol, a él le digo, y a todas y a todos, el domingo a las 20 y el lunes en reiteración, creo que es a la 1, en TV Ciudad, el profesor Ricardo Piñerúa me honra invitándome a hablar del libro que presento el sábado. ¿Y qué tiene que ver con el fútbol? Porque el jardín de la ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es Piñerúa? ¿Qué tiene con el fútbol, vos? Vean la encuesta a propósito de la carne y el pescado. Creo que la única que gané es en esta. Menos de lo que quiero, 64%, el 25% es caro y rinde poco. Es verdad. Donde vivo no consigo. Y bastante poca gente. Es caro y rinde poco. Bueno, muy bien. Antonio, la del estribo. Chao. Bien ahí. Tajante como una baja. Hoy no es la consigna artista. ¿Por qué no leyó mensaje Bambino hoy? ¿Por qué? Porque ninguno te pegaba. ¿Qué no? No. Sí, no sabes. Yo me imagino que deben haber hablado sobre los temas, no sobre mí, las respuestas. Chao, arriba. Alberto. Vamos gracias, nosotros. Bambi. Chao, gracias, Daniela. Que pases bien. Señores, mañana, último día de la semana de Buscadores, a partir de las 2 de la tarde, por Canal 5 y por BTV, gracias a la gente de MBD Films y a todos sus muchachos. Nos vemos mañana. Buscadores con pasión, si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos bucas uruguayos, nuestro orgullo es para vos.